saludar a los que nos están viendo por streaming. Esta es la primera reunión académica de la Sociedad Chilena de Oncología Médica. Acá, ¿no es cierto?, están todos los becados acá, así que es muy bueno verlos y pronto escucharlos. Quiero dar un aviso de utilidad pública, ¿no es cierto?, porque como a lo mejor ya han escuchado, tenemos congreso este año. Del 24 al 26 de agosto vamos a estar en Santa Cruz para compartir las novedades que hay en adyuvancia, en neoadyuvancia, en enfermedad hormonosensible. Así que los invito a todos a marcar sus calendarios y dejen reservado desde ya esta fecha. Pero ahora quiero pedirle al doctor José Antonio Sola que modere esta sesión. El doctor Sola es oncólogo médico del Instituto Nacional del Cáncer y de la Clínica Alemana. Así que. Gracias, buenas tardes. Tenemos la posibilidad de realizar preguntas vía streaming para las personas que estén siguiéndonos por internet. Nuestro primer becado del Instituto Nacional del Cáncer, Clínica Alemana UDD, el señor Ronald Rodríguez, doctor Ronald Rodríguez, va a presentar un caso y revisión de la literatura sobre cáncer gástrico metastásico en general. Buenas tardes, yo soy Ronald Rodríguez, becado de primer año de Oncología Médica del Instituto Nacional del Cáncer. A nosotros como tema principal nos tocó quimioterapia paliativa en cáncer gástrico avanzado. Vamos a iniciar con un caso clínico del instituto y después vamos a ver paso a paso cómo se ha ido desarrollando las diferentes quimioterapias que hay hasta la fecha. El caso clínico es un paciente de 54 años, sexo masculino, casado, con 3 hijos, sin antecedentes mórbidos conocidos, que ingresó en ECOG 0 por un cuadro que inició en el 2011 de 3 meses de evolución, de distensión abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómito, por lo cual se estudia con una endoscopía digestiva alta que se hizo en junio del 2011, que muestra una esofagitis erosiva distal con una lesión neoplásica Bormann 5 prepilórica. Se toma una biopsia, la cual nos muestra un adenocarcinoma ulcerado de mucosa gástrica, con un escáner de tórax, abdomen y pelvis ese mismo mes, que no muestra diseminación de la enfermedad. Por lo cual, el paciente fue visto en el instituto, pasó a comité y se decidió cirugía. Se hizo una gastrectomía subtotal de 2 más gastroyeyunoanastomosis en Y-Rux. Eso fue en septiembre de 2011, con una biopsia de la pieza quirúrgica que muestra un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado con células en anillo de sello que invade tejido adiposo subseroso con bordes negativos y 0 de 15 ganglios linfáticos resecados. Fue clasificado como una PT2N0M0, un estadio 1B, y por lo cual siguió en seguimiento. Durante los seguimientos periódicos se realiza un escáner en septiembre del 2013 que muestra pequeños nódulos adyacentes al borde quirúrgico del colon transverso, sospechosos de implantes peritoneales, como se muestra acá en la imagen. Se decidió llevarlo a cirugía, hacerle una laparotomía exploratoria con biopsia de la lesión. Se hizo una biopsia rápida que mostró una metástasis del adenocarcinoma, por lo cual siguió en controles por oncología y pasó también a cuidados paliativos. En oncología se decidió empezar quimioterapia de primera línea con FOLFOX. Empezó desde enero de 2014. Después de los primeros 4 ciclos se hizo un escáner de tórax, abdomen y pelvis que muestra respuesta parcial por RECIST de las lesiones peritoneales. Se completaron 8 ciclos. Se realiza otro escáner en junio de 2014 que muestra una lesión focal hipovascular de 1.3 centímetros endoma hepático sin nuevos implantes peritoneales, se habían disminuido las lesiones peritoneales, por lo cual se decide suspender la quimioterapia de primera línea y seguir controles por oncología médica. Durante el seguimiento se hacen
varias imágenes. En agosto del 2014, el escáner muestra sin evidencia de lesiones hepáticas y no se reconocen implantes peritoneales. Siguen controles y en diciembre de 2015 muestra una lesión en el apéndice vermiforme reemplazada por una masa infiltrante de 2.7 centímetros y enfermedad peritoneal difusa, por lo cual el paciente, estando todavía en ECOG 0, se decide ingresar el paciente a un estudio clínico que fue remitido en febrero del 2016, donde se realizan 8 ciclos de paclitaxel semanal. Después de eso se realiza un escáner de control en noviembre del 2016 que muestra una respuesta completa después de la segunda línea de tratamiento. El paciente sigue en controles por oncología médica y controles en la unidad de cuidados paliativos. Está en ECOG 0 en este momento. De un caso de la vida real del instituto. Ahora vamos a hablar de manera cronológica de los diferentes quimioterapias que hay. Bueno, para empezar a hablar, nos remitimos a este paper que es de 1995, donde la duda era si la quimioterapia en enfermedad, en cáncer gástrico avanzado, era o no mejor que el mejor soporte vital. Y hay varios papers, entre ellos, que muestra que la quimioterapia comparada con el soporte es mejor, mostrando una mejoría en el tiempo de progresión de 5.4 meses para la quimioterapia sobre 1.7 meses para el soporte, con una sobrevida de 12.3 meses para la quimioterapia versus 3.1 meses para el soporte, con una P que era significativa. Y esta sobrevida se veía que era representativa al año tanto como a los 2 años, con un 52% en el primer año y un 24% en el segundo año, como lo vemos acá, sobre todo la diferencia en las dos curvas en el primer año. Para ayudar a esto, darle más fuerza a esto, se hizo un metaanálisis casi 10 años después, que fue... me salté. De lo mismo, de la comparación de la quimioterapia con el soporte, mostró que los pacientes con quimioterapia obviamente tenían mayor toxicidad, agregándole un 40% de toxicidad grado 3, grado 4 intestinal y 50% de toxicidad hematológica grado 3 y grado 4. Ahora sí, en el 2006, casi 10 años después, se hizo este metaanálisis que mostraba como varias preguntas. La primera de ellas era comparar la quimioterapia paliativa mientras también el mejor soporte. Se tomaron estudios fase 2, fase 3. Entre todos los que se encontraron, seleccionaron los 3 que tenían mayor homogeneidad. En estos 3 estudios estaban un total de 184 pacientes, como vemos acá. Y lo que mostró fue una sobrevida global a favor de la quimioterapia, con unos radios de 0.39% y una mediana de sobrevida de 6 meses, mejorando también la calidad de vida en el grupo de quimioterapia, 69 versus 47%, teniendo en cuenta las limitaciones del estudio. También en este mismo metaanálisis se vio, se tomó como pregunta comparar si la quimioterapia en monodroga con quimioterapia combinada era mejor o peor para el cáncer gástrico avanzado. Se tomaron 11 trabajos, fase 2, fase 3, 9 de ellos eran con 5-fluoracilo en la terapia combinada y en la monodroga era 5-fluoracilo, donde también mostraron una mejor sobrevida global con un radio de 0.83 a favor de la terapia combinada, pero obviamente también acompañada de una toxicidad mayor en el grupo de terapia combinada. Ya cuando se tenía claro que la quimioterapia sí era mejor que los cuidados para el cáncer gástrico avanzado, se empezaron a comparar diferentes regímenes de quimioterapia. Al primero se daba fluoracilo con antraciclinas y metotrexato de dosis altas, y empezaron a compararlo, sobre todo a finales de los 90, con epirubicina, cisplatino, fluoracilo.
Esto es uno de los primeros estudios que compara y es un estudio multicéntrico que mostró de 256 pacientes que mostraba la epirubicina cisplatino fluoracilo versus el fluoracilo antraciclina metotrexate de altas dosis con una rata del 45% para epirubicina cisplatino fluoracilo, 21% para la fluoracilo antraciclina metotrexate, con una P significativa, y una sobrevida global también mayor para la epirubicina cisplatina fluoracilo. También es importante porque en la quimioterapia esta con fluoracilo, acá se daban bolos de fluoracilo que tenían mayor toxicidad y acá se empezaron a dar infusiones de fluoracilo y eso ayudó también a bajar la toxicidad y por eso este esquema de quimioterapia se ha seguido y se utiliza tanto en terapia paliativa como también en adyuvancia, en diferentes trabajos en otros estadios del cáncer gástrico. También mostraron la toxicidad en el grupo de epirubicina cisplatino fluoracilo, que aumentaba la emesis y alopecia, y en el grupo de fluoracilo con metotrexate a dosis altas también aumentaba la mucositis y nefrotoxicidad. Después en el 2008, ya teniendo como esquema básico la epirubicina cisplatino fluoracilo, trataron de ingresar o ver si podían reemplazar el cisplatino o el celoda o la capacitabina por el fluoracilo o el oxaliplacino por el cisplatino y se hizo este estudio que es el REAL-2, que es un estudio de no inferioridad de 2x2 con 1002 pacientes donde se hicieron 4 grupos. En uno era el original de epirubicina cisplatino fluoracilo y en otro iban a cambiarlo el cisplatino por la oxaliplatino y el fluoracilo por la capacitabina y se compararon todos. Viendo que la sobrevida global en general era muy parecida con un leve aumento para la epirubicina oxaliplatino capacitabina de 11.2 meses, pero la sobrevida libre de progresión era similar. Y en las curvas vemos también que cuando comparamos el fluoracilo con la capacitabina, en la sobrevida era muy parecida, lo mismo cuando se compara el oxaliplatino con el cisplatino también era muy parecido. Lo que había diferencia era en la toxicidad. Entre capacitabina y 5-fluoracilo la toxicidad era similar, aumentando solo el síndrome de mano-pie en las terapias que se daba capacitabina, aumentando la toxicidad grado 2 y grado 3, y en los pacientes con oxaliplatino aumentaba la neuropatía periférica y también la diarrea en estos pacientes. Después de este paper, se podía decir que era reemplazable o cambiable la capacitabina, el fluoracilo por capacitabina y el cisplatino por oxaliplatino. Después vemos otro estudio que es el FLAG-DOX, porque en el oriente siempre se habían trabajado con 2 drogas, que era el fluoracilo cisplatino, con un estudio previo que era el SPRITZ, y allá probaban el S1 con el cisplatino y a ellos les daba mejores números y quisieron trasladar eso a Occidente y para eso hicieron este estudio que es multicéntrico de 16 países con 1053 pacientes donde compararon en el S1 más cisplatino versus 5-fluoracilo cisplatino, mostrando una sobrevida global de 8.6% versus 7.9% y una sobrevida libre de progresión de 4.8 meses versus 5.5 meses, con un odds ratio de 0.9. Esto es para ver las curvas que son muy parecidas, las de las dos terapias, tanto de S1 con cisplatino como capacitabina, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. La toxicidad mostró que la toxicidad hematológica, mucositis y nefrotoxicidad, como vemos acá, era mayor en los pacientes tratados con 5-fluoracilo cisplatino y la toxicidad hepática sí aumentaba en los pacientes tratados con S1, que S1 es una de la familia de fluoracilo oral de la segunda generación. Y con este estudio se puede decir que el S1 más
Cisplatino puede ser el sustituto del 5-fluoracilo más cisplatino. Después vemos este estudio de Kahn, que muestra que es un estudio de no inferioridad de 316 pacientes, que también ya en Occidente quería demostrar si la capacitabina cisplatino era o no equiparable al 5-fluoracilo cisplatino, en primera línea de pacientes de cáncer gástrico avanzado, parecido al estudio FLAG, y él nos mostró que la sobrevida global era de 10.5 meses versus 9.3 meses en las dos terapias, y una sobrevida libre de progresión también es similar, de 5.6 meses sobre 5 meses, y las curvas nos muestra eso, la similitud entre las dos terapias, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Y las toxicidades también es parecido al estudio anterior, aumentando el síndrome de mano-pie en los pacientes que están con capacitabina y la toxicidad gastrointestinal en los pacientes con 5-fluoracilo. Y se ve que la capacitabina con cisplatino es efectiva y bien tolerada para el cáncer gástrico avanzado, y se puede cambiar la capacitabina como el 5-fluoracilo, lo mismo que se mostró en el estudio real que vimos hace poco. Después hicieron otro estudio, o venían haciendo estudios con docetaxel, se hicieron estudios fase 2 que mostraban docetaxel monodroga, y después empezó este estudio que es inglés y suizo, si no estoy mal. Es un estudio fase 3 donde al cisplatino fluoracilo le agregaron el docetaxel en terapia de primera línea para cáncer gástrico avanzado, un estudio multicéntrico de 445 pacientes que mostró un tiempo de progresión de 5.6 meses para el docetaxel cisplatino fluoracilo versus 3.7 meses para cisplatino fluoracilo, con una sobrevida global de 9.2 meses para el docetaxel, la terapia con docetaxel, y 8.6 para la terapia con cisplatino fluoracilo, y esta sobrevida se ve reflejada tanto al año, que es del 40% versus el 32%, como a los 18 meses, que es ya del 18% versus 9%, que es el doble, más del doble. Sí. La toxicidad muestra en el grupo de docetaxel una toxicidad de grado 3 y grado 4 del 69% comparada con el 59% en el otro grupo. Y con una de esta toxicidad de grado 3 y grado 4 la mayoría era por neutropenia, y de esta neutropenia la mayoría era infecciones en pacientes mayores de 65 años. El resultado del estudio mostraba una significativa mejoría en el tiempo de progresión, sobrevida global, respuesta global en el docetaxel más cisplatino fluoracilo, y es tomado como opción terapéutica. Este estudio fue en el año 2006, y por eso en ese momento la FDA lo aprobó como terapia de primera línea para el cáncer gástrico avanzado. Pero después las guías de la NCCN se hicieron varios estudios fase 2 donde hicieron un trabajo con modificación de la dosis, y en las guías de la NCCN toman el esquema modificado como tratamiento de primera línea para el cáncer gástrico avanzado por la toxicidad que tuvo este trabajo. Otro estudio es un estudio fase 3 también, que quería mostrar la diferencia entre fluoracilo con oxaliplatino versus fluoracilo y cisplatino. En él se mostró la menor toxicidad del fluoracilo con oxaliplatino, solo con una leve anemia y leucopenia. El primer endpoint fue toxicidad, y el segundo endpoint de ellos en este trabajo fue la sobrevida global, cual mostró una sobrevida global de 10.7 meses versus 12 meses en general, la cual no era significativa, pero había un subgrupo, el cual era pacientes de mayores de 65 años, donde la sobrevida global era mayor y era bien representativa, y era 13.9 meses versus 7.2 meses. Por eso ellos toman como este esquema FLOW como una opción para tratar pacientes de 65 años que por el riesgo de cisplatino o por el riesgo de la triple terapia no lo puedan soportar. Hay un estudio francés multicéntrico que compara
epirubicina cisplatino capacitabina versus Folfiris en 71 centros en total, pero incluye también cáncer de la unión gastroesofágica, y ellos comparan estas dos quimioterapias tanto en primera línea como en segunda línea, y muestran que el tiempo de progresión fue mayor en el grupo de Folfiri, con un 5.2% versus 4.8% para el grupo de epirubicina cisplatino celoda. El Folfiri fue mejor tolerado con una toxicidad de grado 3, grado 4 de 69% versus 84%, con una menor tasa de eventos adversos hematológicos 38% y sin diferencias significativas en los eventos no hematológicos. ¿Por qué Folfiri? Ahí se empieza a ver que por la toxicidad de todos los platinos, cisplatino y oxaliplatino, se empiezan a buscar otro tipo de terapias para sacar los platinos y empezar con otras terapias menos tóxicas, y para eso se hace este trabajo. Y dentro de ese mismo esquema, ya hablando de terapia de segunda línea, se empiezan a hacer terapias con diferentes drogas. Una de ellas es irinotecan, que había en estudios también fase 2 en monodroga, y se compara el irinotecan versus soporte vital en pacientes que hayan fracasado la primera terapia de cáncer gástrico avanzado, sobre todo terapias con cisplatino fluoracilo. Y en este estudio, aunque pequeño, con 40 pacientes, mostró una sobrevida global de 4 meses en los pacientes con quimioterapia versus 2.4 meses en los pacientes solo con soporte, pero además se mostraba una mejoría de los síntomas del 50% para pacientes con terapia versus 7% para pacientes con solo soporte, como vemos en la gráfica. También para terapia, dentro de lo mismo, en segunda línea de tratamiento, está el estudio COUGAR 2, que es un estudio multicéntrico de 168 pacientes, que lo mismo, comparaba el docetaxel versus control de síntomas, y mostró que la terapia con docetaxel monodroga mostraba una sobrevida global de 5.2 meses versus 3.6 meses, con un hazard radio de 0.67, teniendo obviamente una mayor toxicidad con la quimioterapia, con una neutropenia grado 3, grado 4 del 15%, infecciones en el 19% de pacientes, y disminución también de los diferentes síntomas del paciente. Hay este estudio que muestra la comparación también en segunda línea entre terapia con irinotecan y paclitaxel, mostrando una sobrevida global también muy parecida de 8.4 meses versus 9.5 meses para las dos quimioterapias, con un hazard radio de 1.13 y una sobrevida libre de progresión de 2.3 meses para un grupo de irinotecan y 3.6 meses para el otro grupo, y la curva vemos en sobrevida global que es muy parecido. Y con esto nos dice el autor que se puede utilizar o empezar a utilizar paclitaxel como tratamiento de segunda línea para pacientes con SEA gástrico avanzado. Y teniendo en cuenta el paciente que vimos en el instituto, hay varios estudios fase 2, uno de esos es esto, porque en Japón lo utilizan desde mediados de los 90, que es paclitaxel semanal. Y en este estudio de 1000 pacientes multicéntrico en Japón comparan ciclofluoracilo con el paclitaxel semanal y muestra una sobrevida global a un año de 27.1% para el 5-fluoracilo versus 31.4% para el paclitaxel semanal, y esta sobrevida a 2 años también es significativa, de 9.1% para el paclitaxel versus 2.9%, y una sobrevida libre de progresión de 2.4 meses para el 5-fluoracilo y 3.7 meses para el paclitaxel. Es importante anotar que en este estudio la mayoría de pacientes que se tratan con paclitaxel se tratan de escoger porque responden muy bien a lo que son lesiones peritoneales, que era también lo que tenía el paciente, y estos pacientes responden mejor, disminuye la citis, disminuye el malestar abdominal y disminuye la enfermedad, como le pasó al paciente por resist. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta de...? Se recuerda a las personas que estén viendo esto por streaming que pueden escribir sus preguntas para que sean presentadas aquí. Muy buena revisión, y yo quería preguntarte por qué dentro de todos los esquemas y estudios que presentaste no hay ningún estudio con FOLFOX y esa fue la primera elección, en la primera línea. Bueno, sí fue una falla ahí, pero igual está el estudio de la oxaliplatina versus el FLO contra el fluoracilo oxaliplatino, fluoracilo cisplatino, que más o menos se asemeja, porque igual el FAFO decía que como uno era en bolos y el otro era en BIC, tenían menor tasa de toxicidad en los pacientes por bolo, entonces por eso escogimos mejor ese estudio que el otro, el de FAFO, pero sí debiera haber estado. Bueno, lo que pasa es que en general el estándar sería 5FU con un platino, y varios estudios ya han mostrado que es intercambiable el cisplatino con el oxaliplatino, ¿no es cierto? Y por eso es que en la práctica ya es prácticamente habitual que usemos la combinación de FOLFOX, porque es un esquema que conocíamos desde mucho antes. Y para llevarlo a la práctica nuestra, nosotros en la UC hicimos una experiencia con FOLFOX. Yo creo que está publicado en el año 2007 en la Revista Médica de Chile, y mostró resultados prácticamente similares a lo que se había publicado antes. La tasa de respuesta, dependiendo del año que uno lo mire, oscila entre el 60 y el 70%, y la mediana de sobrevida global es 12 meses. Es cierto que es un estudio más pequeño, pero es una experiencia local con nuestros pacientes y que nosotros la hemos seguido observando en el tiempo y prácticamente los resultados se mantienen. Así que eso como experiencia con pacientes nuestros. Y ya prácticamente en todo el mundo esta combinación se usa, está presentada en trabajos mayores que el que hicimos nosotros en congresos. Nosotros en conjunto con los españoles revisamos cuánto era lo que usábamos de esta combinación de FU y oxaliplatino en gástrico metastásico en una serie de como 2.000 pacientes en un registro que tenemos en común. Y en verdad la tasa de respuesta y la sobrevida son prácticamente similares, y la tasa de neutropenia febril comparada con los otros esquemas, muchos de los cuales tú mencionaste, con antraciclinas, con docetaxel, con cisplatino, con oxaliplatino, es mucho más baja. Y por eso yo creo que en la práctica nos hemos ido quedando como el esquema FOLFOX un esquema activo, porque mantiene las mismas tasas de efectividad, respuesta, sobrevida, pero con menos toxicidad que los otros esquemas. Y por lo mismo una calidad de vida que es absolutamente incomparable, absolutamente. ¿Hay algún paciente en el cual preferiríamos partir con un régimen de 3 drogas? Si dejamos como FOLFOX una forma estándar, ¿hay algún grupo de pacientes al que le ofreceríamos un tratamiento de 3 drogas? Una pregunta súper difícil y que se ha mirado ya varias veces, pero incluso en registro, este mismo registro español que yo les comentaba, en verdad es nuestro con los españoles. También comparamos los dupletes versus los tripletes, y la sobrevida es exactamente la misma, que es como un 50% al año, con prácticamente el esquema que tú elijas. Cambian las toxicidades. Entonces, en verdad la decisión se basa... la respuesta correcta a tu pregunta yo creo que no se sabe, porque debería ser que deberíamos identificar qué paciente puede responder mejor con determinadas drogas, por ejemplo con taxanos o con epirubicina, pero en verdad no lo sabemos porque todavía no llevamos a la práctica las clasificaciones moleculares del cáncer gástrico como para trasladar eso a beneficio con determinadas quimioterapias. Pero en la práctica, bueno, todos ya saben que usamos los esquemas que tienen 3 drogas con aquellos pacientes que nos parecen de más mal pronóstico, que son jóvenes y que tienen mejor performance status y que no arriesgamos el tema de la toxicidad. O sea que lo hacemos por parámetros clínicos, más que por parámetros de predicción
por biomarcadores de respuesta. Absolutamente de acuerdo, y en realidad habría sido bueno mostrar la experiencia de la Católica, que ustedes fueron como pioneros en el uso del FOLFOX, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta de las 3 drogas, yo creo que efectivamente hay dos esquemas que son como atractivos, ¿no? Uno es el TCF modificado, que también es muy bien tolerado, lo hemos hecho en algunos pacientes, y justamente como tú dices, jóvenes que tienen mucha enfermedad y quieres de alguna manera asegurar que respondan, y el EOX, que también lo hemos usado algunas veces también en ese mismo grupo de pacientes, que en realidad también es muy bien tolerado. Así que yo no descartaría del todo el uso de 3 drogas en pacientes que lo pueden tolerar, considerando que tenemos evidencia nivel 1 que el TCF es mejor que el CF. Y eso apoya el uso del esquema triasociado. ¿Tenemos preguntas? Última pregunta. Sí, de acuerdo con las 3 drogas en casos muy excepcionales, porque en todo caso ya se ha visto que la epirubicina no agrega nada y agrega toxicidad, cardiotoxicidad específicamente, y si uno quiere dejar, como lo mostraste muy bien, para segunda línea un taxano con otra cosa, entonces utilizar el taxano en primera podría restarle un poco de actividad a la segunda. Entonces yo creo que cada vez nos estamos convenciendo un poco de que 2 drogas, mejor tolerado y todo lo demás, probablemente es mejor que 3. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Quiero invitar al doctor Óscar Aguilera, residente de oncología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para revisar el caso de cáncer gástrico HER2 positivo. Muy buenas tardes, gracias por la asistencia. Bueno, ahora nos vamos a poner en un escenario donde este paciente con cáncer gástrico presenta HER2 positivo. ¿Qué haríamos con este paciente? A propósito de un caso clínico de la vida real. Se trata de una paciente femenina de 16 años, ya llama la atención, una paciente muy joven. La inicial es JGR. Como antecedentes médicos, 3 meses previo al ingreso en control con nosotros, estuvo hospitalizada en la Universidad Católica por un síndrome de pinzamiento mesentérico. ¿Ya? Estuvo hospitalizada 6 días y se dio de alta en buenas condiciones generales. No hay más detalles respecto de dicha hospitalización. De los antecedentes familiares, un cáncer gástrico a nivel de abuelo paterno, perdón. Cirugías, una hipermetropía y un nistagmus congénito bilateral operado en etapa pediátrica, sin fármacos de por medio, sin antecedentes de alergia, no es tabáquica, sin antecedentes de alcohol, sin drogas. Es estudiante de tercero medio y vive en la ciudad de Curicó. Bueno, el cuadro por el cual consultó a esta paciente fue un cuadro de dolor abdominal, ya 24 horas de evolución, con el cuadro doloroso propiamente tal, de inicio el 29 de enero del 2014, esto fue hace 3 años atrás. A lo cual, con un EVA que llegaba descrito hasta 10 de 10, o sea, bastante dramático, asociado a náuseas, vómitos, con ausencia de deposiciones las últimas 72 horas previas a su consulta y con ausencia de eliminación de gases las últimas 24 horas. Llama la atención una baja de peso de 6 kilogramos en 2 semanas, ¿ya? Como pueden ver los parámetros antropométricos, un IMC 17.1, ¿ya? Que en su evaluación posterior por el equipo de Uninutrición estaba justo en el tope para considerarla normal, y una superficie corporal de 1.44. Bueno, se realiza una imagen de tórax, de abdomen y pelvis, que en el fondo lo que se muestra es una obstrucción a nivel del ángulo colónico, esplénico, asociado a citis, importante como pueden ver en la imagen, con signos de dilatación de asas y signos indirectos de carcinomatosis peritoneal, ¿ya? Bueno, la paciente se ingresa al Hospital Clínico de la Universidad de Chile con el diagnóstico de una obstrucción intestinal. Pocas horas después, posterior a su ingreso, se planea una cirugía, la cual se realiza en 3 tiempos. En primera etapa se realiza una endoscopía digestiva, que muestra una linitis plástica de tipo antral, de lo cual se toma una biopsia.
La segunda etapa es una colonoscopía que fue frustra, razón por la cual no se puede avanzar a través del ángulo esplénico por una compresión extrínseca asociada a esta lesión tumoral que veíamos en el escáner. El equipo de cirugía, esto conversado directamente con el equipo de cirujanos que lo operó, recuerdan muy bien el caso, por lo dramático del caso. Al realizar la laparotomía, efectivamente había compromisos con implante a nivel del mesoyeyunal, a nivel gástrico había una masa prácticamente que contactaba el estómago con el ángulo colónico, sin siquiera poder diferenciarlos bien. Se realiza una colostomía NASA ya en términos paliativos y se toma citología de líquido peritoneal. Tiene un TAC de tórax que no muestra evidencia de enfermedad a nivel torácico y la biopsia revela finalmente un adenocarcinoma pobremente diferenciado, infiltrante de células en anillo de sello, con una citología de líquido peritoneal positiva para células neoplásicas. Tiene una imagen de la endoscopía donde se aprecia la linitis. Como pueden ver, hay pérdida. Bueno, la pregunta en este caso, ¿deberíamos realizar un HER2 dadas las características del paciente con esa biopsia? Bueno, efectivamente, después les voy a explicar por qué. Se hizo, y efectivamente, esta es la biopsia de la paciente, esta es la muestra, A4X y A10X. Hay una sobreexpresión de HER2 3 cruces, ¿ya? ¿Qué conducta tomamos? 16 años. Bueno, recurrimos TNM. Por T ya nos da compromiso de estructura adyacente y es metastásica, tiene citología de líquido peritoneal positiva, lo cual nos sitúa en una paciente en una etapa 4 con un HER2 positivo. ¿Qué nos dicen las guías NCCN? Paciente etapa 4, evalúe cuidados paliativos. Evaluación de Karnofsky, la paciente posterior al evento agudo tras su estabilización quirúrgica evoluciona con un ECOG 1-2, razón por la cual estaba con opción de realizarse terapia sistémica, ¿ya? Y ahora, ¿qué esquema utilizaría? Bueno, acabamos de ver en la excelente presentación del colega todas las opciones que teníamos disponibles, pero no en el contexto de HER2. HER2 tiene su propia rama, ¿ya? Esta es la guía ESMO, en la cual establece el adenocarcinoma gástrico en su variedad metastásico o aquel que es localmente avanzado pero inoperable, que es candidato a la quimioterapia paliativa y que se evaluó el HER2. Efectivamente, la terapia debería ser con trastuzumab, asociado a un platino con una fluoropirimidina, ¿okay? La fluoropirimidina puede ser el 5-fluoracilo o la capecitabina, dependiendo de las características del paciente. Acá tenemos una larga lista que no se las voy a mencionar, ¿ya? Pero en el fondo, en azul destaco el esquema que fue elegido en conjunto con la paciente y el equipo de oncología de nuestro centro. Elegimos el esquema de trastuzumab de 8 miligramos por kilogramo como dosis de carga, con posterior 6 miligramos por kilogramo cada 21 días, ¿ya? Y el esquema de quimioterapia clásica que se eligió en este caso fue cisplatino con capecitabina. Bueno, ahí respondemos nuestra pregunta. La evolución. La evolución del cuadro fue el siguiente. La paciente previo obviamente al acceso a la terapia se evaluó con un ecocardiograma que mostraba una fracción de eyección cercana al 65%. Se presentó a comité oncológico el 10 de febrero y se decidió por el esquema de quimioterapia más trastuzumab que acabamos de señalar. La evolución fue bastante satisfactoria en primera instancia, ya de hecho en el control imaginológico de abril se ve menos ascitis. Si pueden comparar a la derecha, es la imagen de abril después de 3 ciclos de quimioterapia más trastuzumab, en comparación con la primera imagen que fue el ingreso. Ya hay menor cantidad de líquido ascítico, las asas ya no están tan distendidas, lo que en el fondo traducía un menor grado de compresión de esta lesión tumoral, y los signos de carcinomatosis también disminuyeron. Se hizo como corresponde un ecocardiograma de control, que también estaba dentro de rangos normales. Un TAC-TAP de control
en julio, que la verdad lo único que mostró una moderada severa hidroureteronefrosis bilateral, que estaba un poco mayor en el examen que en el examen previo. Pero si ven, la ascitis propiamente tal es mucho menor en cuantía y podríamos hablar de estabilidad de la lesión. Esto fue después de 6 ciclos de quimioterapia. Bueno, posterior a los 6 ciclos de quimioterapia más trastuzumab, lo que tenemos como resumen de reacciones adversas a fármacos que están descritas ya en el estudio original fue neutropenia en grado 1-2, ¿ya? El rango más bajo fue de 1054, ¿ya? Náuseas G1, G2, vómitos G1, G2, un síndrome palmoplantar que se mantuvo en G1 y fatiga G1. Todo esto motivó sin duda alguna a titulación de las dosis de los fármacos, incluso aplazar en algunas circunstancias una semana o 10 días la terapia, ¿ya? Se presenta comité oncológico posterior a los 6 ciclos y se decide mantención con cisplatino, capecitabina, trastuzumab. Bueno, la verdad que el estudio original lo que dice que son 6 ciclos y después se mantiene trastuzumab hasta progresión de enfermedad o intolerancia a el fármaco. Pero en nuestro caso como centro lo que se decidió, dada la buena respuesta del paciente, mantener el esquema de quimioterapia asociado al trastuzumab. De hecho, recibió un 7º ciclo asociado y ya al 8º y 9º se decidió la suspensión de cisplatino, ya fundamentalmente por las RAM asociadas. El último ciclo partió el día 5 de septiembre. Ahí podemos ver el último TAC, el 28 del 8, posterior al 8º ciclo de quimioterapia. La verdad se muestra la misma lesión, sin signos de obstrucción, sin ascitis. La paciente en este contexto, después del 9º ciclo, evoluciona tórpidamente. Se requirió hospitalización por un cuadro de náuseas, vómito asociado a distensión abdominal. Fue evaluada por el equipo de cirugía y la verdad que fuera del alcance quirúrgico, ¿okay? Lo que se decidió en ese instante fue cuidados paliativos, instalación de una sonda nasoyeyunal y en conjunto con la familia, la paciente y el equipo, hospitalización domiciliaria. La paciente se rehospitaliza el 17 con un cuadro de obstrucción intestinal asociado a un shock séptico de foco abdominal, falleciendo 24 horas después. Un poco dramático, 16 años, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Esta es la última imagen que encontré en el sistema de ella. Se puede ver la sonda y la gran dilatación asociada, ¿ya? Esto es producto de la misma progresión de la lesión que origina en el fondo el cuadro de obstrucción. Bien, entrando de lleno a lo que es la terapia HER2 propiamente tal, el oncogen HER2, que tiene distintas denominaciones, HERV2, SERV2 o HER2-New, se ubica en el cromosoma 17, brazo largo. Este gen codifica para una proteína que en el fondo pertenece a la familia de los factores de crecimiento epidérmico, receptores del factor de crecimiento epidérmico. El fundamento del uso de esta terapia con trastuzumab en el fondo es bloquear la dimerización de este receptor para de esta manera impedir los mecanismos que inducen en el fondo la replicación desmesurada, ¿ya? Y a la vez estimular al sistema inmune para que reconozca esta célula tumoral como ajena. Respecto de los hitos en el uso del trastuzumab, ya en el año 86 Yamamoto hacía sus primeras publicaciones respecto de la relación de HER2 en cáncer gástrico, ¿ya? Hay un ensayo español también del año 2007, el GastroHER, que habla de lo mismo, y finalmente el ensayo TOA, que es el más grande que tenemos hasta el momento,
que fundamentan la utilización del fármaco. Ahora, respecto de los estudios de sobreexpresión de HER2, la verdad que publicaciones ya hay hace bastante tiempo y la diferencia en porcentaje de positividad llama la atención, de un 6 en algunos ensayos hasta un 53%. Esto tiene mucho que ver en el fondo con la técnica que se utiliza, que después del ensayo TOGA en realidad esto se uniformó, ¿ok? Respecto de la amplificación del gen, del oncogen, también vemos algunas referencias con rangos que van del 3 al 27%. Bueno, este es el estudio TOGA, un estudio fase 3, un ensayo abierto, randomizado, que incluyó 24 países, con un seguimiento que va desde septiembre del 2005 hasta diciembre del 2008, 39 meses en total. Se publicó en agosto del 2010. El outcome primario fue sobrevida global, ese fue nuestro outcome primario. Y los outcomes secundarios, sobrevida libre de progresión, tiempo de progresión, tasa de respuesta, beneficio clínico y otros más de los que figuran en la lista. Los criterios de inclusión: adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica, que sea localmente avanzado inoperable o metastásico propiamente tal, con enfermedad medible o no medible, HER2 positivo 3 cruces o FISH positivo, con un ECOG 0, o sea, con un ECOG que tiene que ser menor o igual a 2. Y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante en los últimos 6 meses, ¿ya? O que utilizaron quimioterapia ya para etapas más avanzadas y tenían que tener una buena fracción de eyección y con un nivel de creatinina aceptable. Estos son las pruebas que se utilizaron en inmunistoquímica fue Hercept test, y en el FISH se usó el HER2 FISH Farm. Acá tenemos el diseño del estudio. Se enrolaron en total 3.800 pacientes, de los cuales cumplían criterios 810, un HER2 positivo en el 22% de los casos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo? Del total de pacientes que cumplían los criterios propiamente tal establecidos para el estudio, quedaron 584, los cuales fueron a 2 ramas. Una rama iba con un platino asociado a 5-fluoracilo o capecitabina, y la otra la quimioterapia con trastuzumab asociado, ¿ya? Se estratificaron por todas las cosas que vemos en el listado, y los resultados en relación a la distribución: la mayoría de los pacientes se encontraban en un ECOG 0,1, la gran cantidad de pacientes fueron de raza asiáticos y blancos. El esquema que más se utilizó fue capecitabina cisplatino. La lesión primaria fue a nivel de estómago fundamentalmente, y el tipo histológico más frecuente fue el intestinal, y el 97% de los pacientes fueron metastásicos, ¿ok? Y acá tenemos la respuesta. La sobrevida global en la combinación trastuzumab más la combinación de esquema de quimioterapia fue de 13.8 meses versus 11.1, y en sobrevida libre de progresión 6.7 meses versus 5.5. En la tasa de respuesta completa fue de 5.4 versus 2.4, de 41.8 parcial para trastuzumab versus 32, y el global o promedio fue de 47.3 versus 34.5, es decir, estadísticamente significativo. Ahora, en relación a los subgrupos, la verdad que lo que uno puede establecer acá que fue más eficaz o con tendencia a mayor eficacia en aquellos que eran metastásicos, aquellos que estaban en ECOG 0,1. Aquellos pacientes, curiosamente, de América Central y América del Sur fueron los que se vieron más favorecidos: el tiempo intestinal, que no recibiese quimioterapia previa, y el FISH y la inmunohistoquímica. Acá quiero detenerme en un dato muy importante. Al hacer la evaluación completa de todos los pacientes, la verdad que el impacto fue de 13.8 versus 11.1, pero si uno mira el subgrupo de pacientes que tienen FISH positivo asociado a inmunohistoquímica 2 cruces o 3 cruces, la verdad que las diferencias, la rama se abre mucho más, ya con una diferencia de 16 meses frente a 11.8 meses. Efectos adversos, los que se pueden ver: neutropenia, la verdad, bastante similar en ambos grupos, ¿ya? Y otras, diarrea, estomatitis también. Respecto de la falla cardíaca propiamente tal, 5% versus 1.1, pero en general se catalogó como raro para el tratamiento, por lo menos en este estudio. Respecto del TOGA propiamente tal, la expresión de HER2 respecto de los distintos países, el promedio fue de 22,1. De los países que nos representaban a nivel de Sudamérica, Brasil y Perú, pueden ver que ambos están bajo el promedio.
Respecto a los datos chilenos que encontré, acá hay un estudio que se publicó en la Revista Médica de Chile el 2013, donde se establece un 11.9% de prevalencia para HER2 positivo, ¿ya? Y si consideramos solamente el subtipo intestinal, 16%. Acá tenemos la interpretación por inmunohistoquímica cuando es más 2 cruces y cuando es más 3, ¿ya? Y la amplificación por hibridación se considera positivo cuando la relación de las señales del HER2 versus centrómero es mayor o igual a 2. Acá podemos ver una correlación entre la inmunohistoquímica más 3 cruces y el FISH, y aquellos que son más 2 que se catalogan como dudoso versus el FISH. Bueno, es un standard of care con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, realizar un HER2 en un paciente con un cáncer gástrico de tipo metastásico, y eso está establecido ya en las guías ESMO. Y respecto del algoritmo de manejo propiamente tal de estos pacientes, uno al evaluar la inmunohistoquímica, si el paciente tiene inmunohistoquímica 3 cruces, como en el caso de nuestro paciente, puede acceder directamente al tratamiento, si cumple ECO fundamentalmente, y si es 2 cruces, lo que uno debe realizar, se considera dudoso, es el FISH, la hibridación in situ, ¿ya? Si me da positivo, se trata, si no, no. A nivel de conclusión, la terapia trastuzumab quimioterapia disminuye el riesgo de muerte en 26% de los pacientes, mejora el performance, el tiempo de la progresión, la tasa de respuesta, tiene una buena tolerancia en general, sin mayores efectos cardiotóxicos, no provoca deterioro de la calidad de vida. Fue el primer agente biológico que mostró utilidad en la sobrevida de pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión. Actualmente es un standard of care y sin duda alguna es un grupo seleccionado de pacientes que lo sabemos, pero que no dejan de ser, según nuestras estadísticas. Hay otra publicación de la Universidad Católica donde establecían 6.6 y por ahí porcentaje de positividad para HER2. Acá, a modo de resumen, les muestro en Clinical Trial, por lo menos hay 51 estudios que relacionan HER2 con cáncer gástrico en curso, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Les recuerdo que se pueden seguir haciendo preguntas por internet. La primera pregunta es opinión del uso de pertuzumab y TDM1 en cáncer gástrico. Bueno, la verdad, de los estudios que están llevando a cabo, lo que tiene impacto y lo que ha visto que tiene evidencia hasta el momento es el uso del trastuzumab. No sé si tenemos datos asociados respecto de la utilidad no sé si el público ahí... Bueno, TDM1 no es mejor que paclitaxel con Herceptin en segunda línea. De pertuzumab no recuerdo haber visto algún estudio hasta ahora, no sé... Marcelo, ¿tú tienes con Betina? Pero no, de resultados yo no tengo ninguno. Y como tú decías, el de TDM1 fue negativo. Sí, en función de eso yo había pensado hacer una pregunta, aprovecha que estás con el micrófono. Estos pacientes, bueno, una de las gracias es que vemos más respuesta y generalmente no nos pasa lo que nos pasa con esta niña, es que llegan en bastante buenas condiciones a una eventual segunda línea. ¿Qué combinación prefieren ustedes para una eventual segunda línea? En el tema práctico, yo creo que ya hay harta experiencia del uso de trastuzumab con otras combinaciones de quimioterapia. Este es un caso muy particular porque es una paciente muy joven, es de los casos que uno juraría que no iba a ser HER2 positivo de entrada, ¿no es cierto? Porque las poblaciones de cáncer gástrico difuso es un 6%, que es como el límite inferior de la positividad para HER2. A diferencia de los que son de unión gastroesofágica, metástasis hepática, que pueden llegar hasta el 30%. Así que es un caso muy extraño y por lo tanto en una paciente muy joven, yo en mi vida igual he visto un caso como este, igual con una evolución bastante parecida, no HER2 positivo. Pero yo creo que ya hay suficiente experiencia para combinar el trastuzumab con el esquema FOLFOX, y obviamente con taxano. Y la experiencia con taxano, la mayor viene desde el cáncer de mama, por ejemplo, docetaxel,
está estudiado con taxano, con trastuzumab, y ya uno puede decir que es un esquema seguro. Pero con FOLFOX también se puede usar, hay que cambiar un poquito la secuencia de dosis, pero igual y no aumenta el riesgo de toxicidad. Pero el fondo del acuerdo es en que uno sigue usando Herceptin en las líneas subsiguientes hasta ahora, ¿ya? Y que el fondo es la única droga anti-HER2 que hasta ahora ha mostrado reales resultados. Una pregunta del caso, ¿le hicieron estudios genéticos? La verdad que busqué en ficha al respecto y no hay signos de, por lo menos no está escrito en ningún lado, pero llama la atención una paciente tan joven, el antecedente del abuelo era lo más cercano, pero no lo encontré. Pero creo que debería haberse hecho. Con el avance que tenemos ahora, deberíamos considerar esta paciente para estudios genéticos, específicamente secuenciación completa de ecaderina, ¿no es cierto? Y sé que eso no es un estándar actual, es de alto costo, pero ya hay empresas que lo ofrecen. Nosotros en todos los que son muy jóvenes tratamos de hacerlo, aunque no cumplan los criterios de cáncer gástrico hereditario difuso, que es donde uno estaría autorizado para solicitarlo. Muchas gracias. Invito al doctor Daniel Agüero, residente de Oncología Médica de la Universidad Católica, que nos va a presentar un caso de inmunoterapia en cáncer gástrico avanzado. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Daniel Agüero, residente primer año de Oncología Médica de la Pontificia. El tema que nos tocó es cáncer gástrico metastásico y revisión de la inmunoterapia. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, vamos a hacer la revisión del caso clínico, una breve introducción, revisar la biología molecular y dos trabajos y ver lo que hay nuevo. Y finalmente las conclusiones. Caso clínico, es un paciente de sexo masculino de 72 años, de procedencia Santiago. Sus antecedentes son hipertensión, depresión, quirúrgico colecistectomizado el año 2009, y los fármacos que actualmente usa es telmisartán más hidroclorotiazida, sertralina, domperidona, un polivitamínico y lansoprazol. Antecedentes de tabaquismo, alcohol no refiere, tampoco de alergia. Antecedentes familiares de cáncer no refiere. La historia comienza el año 2010, extra UC. El paciente refiere un dolor abdominal tipo cólico y baja de peso, de aproximadamente 6 meses. No está cuantificado, objetivado cuánto bajó. Consulta y se le realiza una endoscopía, que el resultado de la biopsia dio un adenocarcinoma gástrico, HER2 positivo 3 cruces, con un FISH positivo. Posteriormente fue una gastrectomía parcial y lamentablemente hay un problema acá, pero se realizó una gastrectomía parcial y la biopsia quirúrgica dio un adenocarcinoma con compromiso de la serosa. En la laparotomía se vio además 2 nódulos hepáticos, los cuales fueron biopsiados y resultaron positivos para adenocarcinoma gástrico también. Los linfonodos fueron 43 de 58 positivos. Posteriormente se le hizo un TAC de control que mostró compromiso supraclavicular, también mostró compromiso de mesentérico. Comenzó primera línea de tratamiento, extra UC, con epirubicina, oxaliplatino y capecitabina asociado a trastuzumab. Recibió 2 ciclos. Desconozco cuánto de trastuzumab recibió. En segunda línea usó 5-FU más leucovorina, oxileplatino más trastuzumab. Son 7 ciclos. Y en tercera línea recibió docetaxel trastuzumab 3 ciclos. ¿Ya? Esto ocurrió entre 2011 y 2015. En el último control con PET, que fue en mayo del 2015, mostró progresión. ¿Ya?
y mostró también las adenopatías infradiafragmáticas y supraclavicular que en realidad estaban aumentando de tamaño. Así que el paciente decidió consultar en la Universidad Católica en junio del 2015 y inició inmunoterapia con pembrolizumab también en la segunda semana de junio del mismo año. Acá quiero mostrar en realidad que el baseline del 2015 del ingreso, el paciente tenía esa adenopatía supraclavicular, que está allí, que medía como 40 milímetros más o menos. A las 10 semanas de tratamiento, en agosto de 2015, pueden ver que hay disminución de la masa y más o menos el 50%. ¿Ya? Y actualmente el paciente del último control con imagen fue en febrero del 2017, en el cual pueden ver que la masa en realidad ha disminuido 5 milímetros. La dosis del pembrolizumab que usamos fue 200 miligramos, dosis fija, cada 3 semanas. Actualmente, a la fecha del escáner, había completado 30 dosis. Actualmente ya lleva 32. En efectos secundarios, el paciente refiere, aparte de lo que sale ahí, prurito, hipotiroidismo, ¿ya? Que eso está en control bien. Y según nuestros criterios de RECIST, está con respuesta parcial. Nuevamente destacar la lesión supraclavicular y la lesión mesentérica, que también ha disminuido. Como pueden ver, era una masa que finalmente ahora está mucho más estable. El RECIST, como dije, las lesiones medibles eran básicamente 4, como pueden ver las de mayor respuesta ha sido la supraclavicular y la mesentérica. El criterio de respuesta es parcial con un 70% menos. Ahora hacer la revisión. El cáncer gástrico es la quinta enfermedad maligna más común a nivel mundial y es la tercera causa más común de muerte por cáncer. La sobrevida global a 5 años es 5 al 20%, con una mediana de sobrevida global de 10 meses. En nuestro medio, generalmente los pacientes se presentan metastásicos en un 30 al 50%. ¿Ya? Y bueno, hay una gran heterogeneidad en su distribución, siendo Chile y Asia uno de los mayores altas tasas de incidencia. ¿Por qué es importante el cáncer gástrico? Como hemos revisado en las revisiones anteriores, pueden ver que las meses sobrevida global, la mediana, son bajas, ¿cierto? Con una monodroga 7,4, con la asociación más ramucirumab, digo 9,6, y en la inmunoterapia estamos llegando a 11,4, pero basado en muy pocos trabajos. ¿Ya? Y es el tema que nos convoca. Ahora, la inmunoterapia es muy reciente, ¿ya? Como pueden ver en el siglo antepasado, Colli y su trabajo, digamos, de entre relación de la infección y la reacción del cáncer, cuando a los pacientes le daban erisipela y respondían mejor a la terapia, han pasado ya 2 siglos, y los años 60, pasando por las vacunas, por la interferona en los años 80, hemos llegado ya a este punto de los inhibidores de checkpoint. Inclusive la revista Science, en diciembre del 2013, fue considerado como el tema del año, digamos. Así que todo esto es muy reciente. Ahora, para explicar, en las últimas décadas se han obtenido diversas evidencias que sustentan el papel del sistema inmunitario en el cáncer en general. De los años 50 se plantea el tema de la inmunovigilancia y posteriormente de la inmunoedición, ¿ya? En el cual el sistema inmunitario puede reconocer antígenos propios y de las células tumorales y montar toda al sistema inmunitario contra ellas. Las células que destacan dentro de esto son las de la respuesta adaptativa, que son las células, los linfocitos T, y asociadas a las células de la inmunidad innata, como las células dendríticas o células presentadoras de antígenos. Básicamente,
lo que tenemos es que las células tumorales tienen antígenos, ya, que son reconocidos por estas células presentadoras de antígenos. Estas son procesadas con un procesamiento inmunogénico, son fragmentadas y presentadas a través de péptidos a los linfocitos T. Y los linfocitos T se activan y arman una respuesta y una activación policlonal en la cual estos atacan finalmente a las células tumorales y destruyéndolas. Ahora nos vamos a ver sobre todo la interacción de la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Para ser activado, el linfocito T necesita 3 señales. La primera señal es a través del receptor del linfocito T, que está ahí como señal 1, y el reconocimiento a través del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno, eso es la primera señal y es la principal para la activación, pero no es suficiente. Lo que ocurre, tiene que haber señales coestimuladoras, ¿ya? Y esto ocurre a través de la señal 2, en el cual, al haberse activado el linfocito, aumenta la expresión de CD28 y el cual se une a los receptores que son el CD80 y CD86 en la célula presentadora de antígeno, y esta a su vez genera una respuesta 3 que aumenta la secreción de interleuquina 2 y hace una relación autocrina del linfocito. También hay liberación en todo este sistema de interferón K. Pero así como hay coestimulación positiva, ¿cierto?, también hay señales inhibitorias, ¿ya?, que hacen que el linfocito T se inhiba en esta activación, ¿ya? Y esto es a través de 2 receptores, el CTLA4 y el PD1, ¿ya? Así cuando se activa el CD28, como decíamos, este tiene una relación inversa con el CTLA4, ¿ya? Este aumenta en minutos u horas, ¿ya? Mientras más CD28 haya, disminuye y así, ¿ya? Esto es una forma de regulación propia del sistema inmune, ¿ya? Y la activación de PD1 ocurre en horas o días, en el fondo, ¿ya? También sirve como una forma de autorregulación. Ahora, los inhibidores de estos checkpoints que tenemos actualmente son varios, ¿cierto?, que pueden actuar a nivel de estas uniones de receptores, ¿cierto?, de CTL4, de PD1 y sus ligandos, que son el PDL1 y el PDL2. El nivolumab y el pembrolizumab son anti-PD1, y también existen los anti-PDL1, PDL2, que son el atezolizumab, el avelumab y durvalumab. En nuestro paciente usamos pembrolizumab, que es un inhibidor PD1, ¿ya? Entonces, los inhibidores checkpoint son la forma, como dije, del sistema inmune de autorregularse, o sea, de frenar esta respuesta inmune y no se transforme en una activación crónica y resulte, digamos, como que el mismo cuerpo se ataque. El bloqueo de estas moléculas puede mejorar la actividad de las células T, en el fondo, porque como son inhibitorias, si las bloqueamos, la célula T se activa. Y los objetivos, como dije en la diapo anterior, son los receptores CTLA4, PD1 y PDL1. Ahora, ¿qué estudios tenemos? Este estudio es el KEYNOTE-012, que fue publicado el año pasado en junio en Lancet. Es un estudio multicéntrico, multicohorte, abierto y fase 1. ¿Ya? Los criterios de inclusión fueron pacientes con PDL1 positivo, que tengan un adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, que sea metastásico o recurrente, ECOG 0 a 1 y sin metástasis cerebrales activas, con un N de 39,
recibieron 10 miligramos kilogramos endovenoso cada 2 semanas, ¿ya? Y eso se continuó hasta por 2 años, 24 meses, o hasta la progresión o en el fondo que haya muchas reacciones adversas. Los endpoints primarios fueron seguridad y respuesta, medidos por RECIST. Y los endpoints secundarios, duración de respuesta, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global y biomarcadores de eficacia. Ahora, las características de los pacientes en este estudio fueron pacientes que 63 años en promedio, la mayoría eran hombres, la mitad era asiática y la otra mitad no asiática, 56% en ECOG 1, el 51% había sido gastrectomizado y sin adyuvancia o neoadyuvancia correspondía al 72% de los pacientes. El resto, el 28%, había recibido en 42% una tercera o cuarta línea, ¿ya? Y en promedio el tamaño basal de la lesión era 9.2 centímetros. También teníamos 4 pacientes de 24, el 17% con inestabilidad microsatelital. De 39 pacientes, 4 era su primera línea, ¿ya? La mediana de seguimiento fue 10,8 meses y el 85% descontinuaron el tratamiento, 32 por progresión y 1 por enfermedad pulmonar intersticial. En cuanto a la respuesta, podemos ver que había respuesta parcial en... Bueno, este trabajo tuvo que el investigador hizo la revisión y una central. Como pueden ver, las dos columnas, la respuesta parcial según el investigador, el 33% la tenía y según la revisión central, el 22%. Enfermedad estable, el 8% y versus la revisión central, 14%. Y progresión de la enfermedad, 59% cuando lo revisaba el investigador versus 53% cuando lo revisaba el central. El tiempo a respuestas en semanas fueron 8 semanas en ambos brazos y la duración 40 semanas. En este gráfico pueden observar que el uso de pembrolizumab disminuyó el tamaño de las lesiones target en un 53.1%. Y en este Kaplan-Meier de sobrevida libre de enfermedad, tenemos que la mediana fue 1.9 meses y la sobrevida global 11.4 meses, ¿ya? Con el 26% con 6 meses libre de progresión y en la sobrevida global el 66% de los pacientes a 6 meses estaban vivos y a los 12 meses el 42%. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos que son las mismas descritas para otros trabajos. La mayor descrita es fatiga, prurito, artralgia, hipotiroidismo, náusea, neuropatía periférica, pemfigoides y neumonitis, ¿ya? En nuestro paciente destacaba el prurito, que era grado 1 y tenía hipotiroidismo. En general hubo pocas reacciones grado 3 o mayor, no se registraron muertes tampoco en este estudio y cada reacción, las reacciones generalmente eran grado 1 o grado 2. Y descontinuación del tratamiento por estas reacciones adversas, vimos que uno suspendió por hipotiroidismo y otro por neumonitis. Hubo un paciente que tuvo respuesta completa de la lesión medible, pero surgieron nuevas en el fondo, así que no se consideró como respuesta completa. Este trabajo se presentó en el ASCO gastrointestinal en el verano, muy reciente, es un fase 3, que en el fondo se quería ver más de segunda o otra línea el nivolumab, ¿ya?
El diseño, los criterios de inclusión fueron edad mayor o igual a 20 años, que sea un cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica irresecable o recurrente, adenocarcinoma, y que haya tenido 2 o más líneas de tratamiento o que sea intolerante en el fondo al tratamiento, y con un ECOG que varía entre 0 y 1. Fueron randomizados 2:1, cada 2 pacientes que recibían nivolumab, ¿cierto? Recibía 1 placebo, en dosis medidas por kilogramo, 3 miligramos kilogramo endovenoso cada 2 semanas, ¿ya? Y el endpoint primario fue sobrevida global, y los secundarios se midió eficacia, sobrevida libre de progresión, y la duración, y lo mismo que en el fondo que el estudio anterior, ¿ya? Las características de este estudio, cabe destacar que el 100% eran asiáticos, ¿ya? Distribuyó la mayoría en Japón, la mediana de edad era 62, 61 años, ¿cierto? La mayoría era hombres otra vez, el ECOG variaba entre 0 y 1, el 1 era mayor, el sitio primario gástrico, gastrectomizados anterior cerca del 60%, con metástasis en 2 o más órganos en la 70% casi, con régimen de tratamientos previos también sobre el 40% en 3, y teníamos ahí los diferentes esquemas que habían recibido. En cuanto a su endpoint primario, que era la sobrevida global, tenemos que con el nivolumab 5 meses versus placebo 4 meses, ¿ya? Parece poco, pero en el fondo fue estadísticamente significativo, con una P menor a 0,001 y un hazard ratio de 0,63, ¿ya? Y a grandes rasgos, en la descripción de los pacientes, parece que la gran mayoría se beneficiaba, en la sobrevida global. En cuanto a los endpoints secundarios, la sobrevida libre de progresión, tenemos que en la rama nivolumab 1,61 meses versus el placebo 1,4. Ahora también parece poco, pero en el fondo también es significativamente, o sea, es significativo, con un hazard ratio de 0,6. La respuesta, el rango de respuesta global en el nivolumab fue también el 11%, que también fue estadísticamente significativo, versus 0 con el placebo. Respuestas completas no se observaron en ninguna de las dos, pero respuestas parciales sí, versus 0, digamos, en el placebo, y progresión de la enfermedad en 60% placebo versus 46% en el nivolumab. Y tenemos también que la mediana del tratamiento 1,6, recordemos que en el trabajo anterior era 8, y la mediana de duración del tratamiento 9 versus 40 que teníamos en el Keynote 032, ¿ya? La reducción del tamaño tumoral desde el inicio se presentó en un 37,3%, comparado con el pembrolizumab, que era 53,1%. Claro que este es un estudio fase 3 y el anterior en fase 1. En cuanto a las reacciones adversas, lo mismo que el trabajo previo, no hay grandes cambios en comparación a otros trabajos con nivolumab, donde las reacciones adversas más frecuentes fueron prurito, diarrea, rash, fatiga, anorexia, malestar general, náusea, ¿ya? Eso de este trabajo. Lo que quería mostrar con esta diapositiva es que hay muchos trabajos que en el fondo están disponibles ya del otro año o el año subsiguiente, digamos, por lo nuevo que es el tema, ¿ya? En primera línea y en segunda línea, ¿ya? Como ven, son muchos. Y las conclusiones en general es que los inhibidores de checkpoint son seguros en este grupo de pacientes con cáncer gástrico metastásico, tienen respuestas sostenidas
hay beneficio de la sobrevida global y de la sobrevida libre de progresión, y es lo que viene en el futuro. Y como ven, como expuso el colega, no hay la terapia, digamos, el Basker es lo que había en los esquemas, pero probablemente se va a agregar en estos esquemas de tratamiento la inmunoterapia ya pronto. Tenemos fase 3 al menos y ya se vienen muchos más. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Bettina? En realidad felicitar a los 3 expositores porque en realidad se dio una muy buena visión global del tratamiento paliativo en cáncer gástrico. Pero quería preguntarte respecto al último estudio fase 3, mostraron que llama la atención que hay más beneficio en sobrevida global que en sobrevida libre de progresión en esos casos, y las respuestas objetivas no son tantos, ¿no? No hay ninguna respuesta completa. Se evaluó la calidad de vida, porque muchas veces consideramos que la respuesta tumoral debería traducirse en un beneficio en calidad de vida, y eso, digamos, equiparar el precio en toxicidad que igual la inmunoterapia también la tiene. ¿Evaluaron calidad de vida? Los endpoints no estaban nombrados la calidad de vida. En la presentación que hicieron en ASCO no se presentó lo de calidad de vida, pero sí es un endpoint que está marcado dentro de los objetivos secundarios. Así que seguramente va a salir ya en la publicación definitiva. Doctor Strube. Hola, felicitaciones por la presentación. Quería hacer una consulta si en cáncer gástrico se han encontrado, se han determinado algunos factores predictivos de respuesta a la inmunoterapia. Uno de los endpoints, como vieron, era justamente los biomarcadores, que lo que estábamos en estudio es el PDL1, ¿ya? Pero en el fondo los están en estudio. Me faltó nombrar, porque si no nos desviamos del tema, pero cuando hablé del interferón gamma, se ha visto que los linfocitos citotóxicos responden y hay más densidad linfocitaria, y eso activa el PDL1, ¿ya? Entonces, por esa rama se está yendo, digamos, los biomarcadores. Claro, densidad celular, en realidad, y por ende un aumento del PDL1, pero todavía está en estudio. Hola, una duda más que nada con los criterios de inclusión del trabajo, que en varios otros trabajos con inmunoterapia el HER2 es un criterio de exclusión. ¿Este permitía de entrada que independiente del HER2 o se permitía después de progresión a terapia anti-HER2? No me quedó claro. Ya, o sea, no había más que lo que dice ahí, que se permitía, por ejemplo, en el último mayor o igual a 2 líneas de tratamiento. Independiente del estado HER2. No había como de exclusión. En relación a una cosa que es interesante, los estudios publicados por Lee y su grupo, que sugieren para tumores digestivos más bien que la inestabilidad microsatélite estaría asociada a mayor respuesta. De hecho, en cáncer de colon los pacientes que no tenían inestabilidad microsatélite prácticamente no tenían respuesta, algunos tenían enfermedad estable, y se insinúa en un grupo de pacientes de tumores digestivos altos una respuesta similar, si bien no hubo una rama control sin inestabilidad microsatélite. El grupo de inestabilidad microsatélite son alrededor de 20% de los pacientes, o sea, en este caso parece haber una tasa de beneficio clínico que es mayor que lo que uno hubiera esperado de pacientes con inestabilidad microsatélite. ¿Qué están usando ustedes en este momento para definir los potenciales candidatos? ¿Están haciendo estudios de inestabilidad microsatélite, estudiando PDL1 o un poco más abierta la indicación en este minuto? Porque en este estudio por lo menos no se mencionó en la presentación la inestabilidad microsatélite. No. Siempre en los estudios clínicos lo revisan la inestabilidad microsatelital, pero no es un estudio como parte del estudio, o sea que si el paciente lo tenía antes se reporta, pero
nosotros no estamos haciendo absolutamente nada porque la mayoría de los pacientes que tenemos en tratamiento son de estudio clínico. Por lo tanto, ¿qué criterios clínicos usamos para seleccionar a los pacientes? Tendría que decirte que los criterios de inclusión para estudio clínico. Y no sé, yo quería preguntar a Erika, que le pedimos revisar hace poco el tema de qué biomarcadores usar en cáncer gástrico. Así que a ver si nos puede ayudar también con la pregunta que tú estabas haciendo. Sí, han habido estudios que han visto en el fondo cómo es la expresión de PDL1 en cáncer gástrico y han hecho correlaciones con pronóstico y con algunas variables clínico-patológicas. Y lo que vieron es que la infiltración, o sea, el PDL1 en cáncer gástrico no es tanto la expresión en la célula tumoral, sino que es más importante la expresión de PDL1 en el infiltrado tumoral. Entonces, en cáncer gástrico se ve que PDL1 en células tumorales es solo un 12% más o menos. En cambio, en el infiltrado peritumoral, en las células inmunes, es hasta un 40%. Y la correlación con pronóstico en el fondo y con respuesta podría ser más asociada a la densidad de infiltración por linfocitos CD8, que esa sería como la línea de investigación, más que la expresión misma de PDL1 en las células tumorales. Entonces, ese parece ser un posible biomarcador. Respecto a la inestabilidad microsatelital, como decía el doctor Garrido, es algo que se ha visto un poco más como anexo a los estudios, y había uno de estos que mostraba que había inestabilidad microsatelital en un 17% de pacientes con cáncer gástrico, y al menos en un pequeño N de pacientes no hubo correlación con la respuesta a la inmunoterapia, pero era un N de pacientes muy pequeño, versus otros estudios que lo han visto en colon con inestabilidad microsatelital, que sí habría mejor respuesta a los anti-PDL1. Y en la Católica al menos hay un proyecto de investigación en este momento en que estamos viendo la expresión de PDL1 en muestras de cáncer gástrico, y la idea es asociar esto con la infiltración de los linfocitos CD8, con características clínico-patológicas, y ver qué pacientes andan mejor con quimio perioperatoria, inmunoterapia. O sea, se están viendo hartas variables. Y respecto a la expresión de interferón gamma, al menos en el Keynote 012, no hubo una asociación de la expresión de estos genes de esta firma genética de interferón con respuesta a PDL1, pero era una corte de 30 y tantos pacientes, así que puede ser que eso cambie. Bueno, nosotros en el Hospital de la Chile y en la Fundación López Pérez hacemos inmunoterapia en este momento solamente bajo los estudios clínicos. Debido a que de todas maneras todavía los datos, por ejemplo, de los estudios de inmuno en segunda línea, que participamos también, se ven muy promisorios, pero todavía no están los datos concretos. Así que empezamos, si el paciente califica para un estudio clínico de inmunoterapia, comienza con eso y después seguimos con la segunda línea que hay en el momento. Y bueno, no sé si en tercera línea solamente con el trabajo que mostró acá el doctor y todo, uno no tiene, sí salió positivo, pero tampoco es una gran cantidad de positividad, y sin tener marcadores pronósticos, como que uno no se anima tampoco mucho en este minuto, nosotros por ejemplo, porque el costo es bien importante. Y bueno, hay pacientes, todos tenemos pacientes que pueden llegar muy bien a una tercera línea, pero son pocos en realidad. Así que yo creo que sí va a haber probablemente un grupo que se va a beneficiar, y si todos pensamos que esto pudiera pasar como ha pasado en otras patologías como el melanoma o el pulmón, y esos pacientes que tienen una larga sobrevida y en buenas condiciones, seguramente va a haber un grupo, y lo ideal sería poder tener estos biomarcadores que nos pudieran dar una mejor selección de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron vía streaming, y muy buenas noches.